Saludos, mi nombre es Jonathan Gil y tengo un trabajo para la materia Higiene y Seguridad Industrial con la profesora Bárbara Vázquez de la Universidad Fermín Toro. En esta oportunidad voy a hablarle acerca de los avances tecnológicos que tiene la higiene y seguridad a través de la historia hasta nuestros días. Pero lo voy a enfocar en tres ítems principales. Estos ítems son la seguridad industrial, que no es más que esa seguridad, pero enfocada hacia la industria o hacia los patronos. La seguridad laboral, que es ya enfocada a las necesidades o a los beneficios del trabajador o al cuidado de la protección del trabajador, y la higiene en el trabajo. Comenzando a través de la historia en el periodo prehistórico. O sea, no es un misterio que una de las principales cosas que hizo el hombre primitivo fue cuidarse del frío y de las condiciones climáticas. O sea, ya sea usando las pieles de animales, algunas herramientas para protegerse de los animales que pudieran significar un peligro para su vida. Y así poco a poco fueron evolucionando estas condiciones y pasar por ciertas temporadas, por ciertos periodos. Una vez de la prehistoria llegamos a la colonia, donde algunos digamos que personas con poder se beneficiaban de otras personas que no tenían armas, en este caso en la colonia, donde los españoles, con el uso de las armas hechas de metal, se aprovechaban ya sea de los negros traídos o que estaban en Angola, en África, para colocarlos en sus tierras para la producción de café, cacao, entre otros, y se aprovechaban pues con el uso de las armas. Ahí las condiciones de seguridad están más que todo enfocadas a de alguna manera garantizar que el empleado o el trabajador no se enfermara para que continuara trabajando día tras día, sin importar las condiciones que beneficiaran al trabajador, sino cuidando su salud para que continuara trabajando en el campo de los españoles. En este periodo también entra un doctor que fue muy importante, italiano. Él empezó a promover el cuidado de la salud laboral de los trabajadores, y fueron los primeros trabajos que se iniciaron en Europa que fueron enfocados en cierto modo a preservar o a cuidar la salud de los trabajadores. Luego de allí viene la revolución industrial, que fue donde viene ya el uso o a través de la fundición y del hierro, donde se crearon máquinas muy grandes y las condiciones de los trabajadores en cierto modo cambiaron, ya que las máquinas ayudaban, pero producían un calor, unas temperaturas, y los horarios de trabajo eran de elevadas horas, donde todavía no importaba la salud del trabajador, ya sea por el consumo continuo de gases que eran dificultosos para la salud, como por ejemplo con estas máquinas o incluso dentro de las minas. Luego cuando llegó la revolución industrial acá a Venezuela, más o menos no hay una fecha prevista, pero colocándolo en el año 1905 hasta 1945, comenzó de una manera muy pequeña estos cambios en cuanto a la seguridad. En un principio fueron muy fuertes, sin embargo con el tiempo fueron progresando. Los años más importantes de avance en cuanto a la seguridad laboral, es decir, la que está concentrada en los trabajadores, se dan entre 1905 y 1945, donde poco a poco fueron mejorando cada uno de estos factores. Cuando digo mejora, que no se vea como una buena intención de los gobiernos, no fueron por buena intención. La mayoría de estos cambios los generaron, fueron las condiciones que mostraban los trabajadores, ya sea porque morían en cantidad o porque estos trabajadores manifestaban unas enfermedades que los mataban de la noche a la mañana. O sea, en realidad que lo que generó estos cambios tan dramáticos fueron las condiciones tan precarias de los individuos que eran trabajadores, que de alguna manera, o sea, fueron haciendo como conciencia en los políticos, pero no solamente conciencia, en muchos casos tuvo que ver la protesta, y en medio de estas protestas murieron mucha cantidad de trabajadores, y estas muertes pues de alguna manera presionaron a los gobiernos o a las autoridades para que también presionaran a los dueños de las industrias a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Algo que se me olvidó. O sea, un ejemplo en la colonia que sucedió aquí en Venezuela, que es muy triste, es cuando los españoles obligaban a los indios
a sumergirse en los mares profundos, en agua fría, a buscar perlas. Los amarraban por aquí por un cuello para que no se escaparan por medio del agua, y si estos indígenas salían con las manos vacías, se les golpeaba hasta que hundirlo otra vez y morían con los pulmones explotados, salían vomitando sangre. Si un indio no lograba salir con algo, no lo dejaban salir, hasta que llegó un fraile o un padre español que pudo hacer conciencia, pero no fue una cuestión que se logró el día de la mañana. Pasaron años y miles de indígenas e incluso negros murieron en esas condiciones. Ya volviendo a la Venezuela actual, tenemos el último progreso que tuvimos fue la LOXIMAC, que ya no es más que un avance, pero desde un punto de vista del trabajador o beneficio del trabajador, pero de una manera un poco más integral. Es decir, hay un cuidado mejor en cuanto a la seguridad laboral, ya sea por condiciones de higiene dentro del trabajo. El trabajador tiene la potestad de negarse ante un ambiente de trabajo donde él vea que su vida corre peligro, y el empleador o el patrono no puede despedirlo, e incluso hay sanciones penales, pues un patrono puede ir a la cárcel si no respete estas normas. Y ya en relación al COVID-19, que es lo que estamos viviendo en eso, hay una particularidad de estos avances, y es que la empresa no tenía previsto esto. Todo ha sido en cierto modo una cantidad de improvisaciones que en cierto modo recomendadas por médicos, pero no se previó esto. Sin embargo, los alcances de la seguridad laboral ya habían dado ciertas bases para que de alguna manera proteger a los trabajadores en este momento. Sin embargo, siguen habiendo nuevas decisiones que son aportadas por los mismos médicos para salvaguardar la vida de los trabajadores. Y el último punto o avance lo hizo Twitter, y esto fue con respecto a la empresa Twitter, con respecto al presidente. Particularmente aquí en Venezuela, el presidente hizo una improvisación irresponsable de su rol como presidente al recomendar por la vía Twitter una medicina tradicional que no está patentada, no está, digamos que no tiene la rigurosidad científica que demuestre que en realidad esto trae beneficio, y él tampoco es médico. Entonces Twitter, en su autoridad de que no le va a permitir que una persona tan importante, que no sea un personal calificado como para dar ese comentario, Twitter eliminó estos comentarios de inmediato, aludiendo de que el presidente de este país no tiene ningún título médico como para dar esa opinión. Con esto lo que quería decir es que si una persona no tiene las certificaciones como para dar una recomendación en cuanto a salud y algo, esta empresa no lo va a considerar y lo va a eliminar, porque no se van a prestar para esa irresponsabilidad. Es uno de los avances más que yo creo, de un modo muy particular, que ha sido en este momento de este año 2020, que ha sido uno de los más actualizados, pues, y fue por la empresa Twitter. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias y hasta luego.